Debes conocer, la escuchas en Pauta Final. Son las 7:12 y tomamos contacto de inmediato con el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, que además es miembro de la Comisión de Constitución de la Cámara, a quien le agradecemos tomar contacto a esta hora porque precisamente se están analizando la Comisión de Seguridad Ciudadana y de Constitución unidas las reglas del uso de la fuerza que han generado algunas discrepancias y recriminaciones durante esta jornada. ¿Cómo está, diputado? Le agradecemos el contacto. Buenas tardes. Hola, diputado. Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por Solo mencionarles que de repente tenga que volver corriendo a la sala. Sí, lo sabemos, por eso le agradecemos. Pido las excusas por si comete un acto de descortesía. No hay problema, no hay problema. Gracias, diputado. Diputado, entendemos que por las informaciones que han surgido en último momento que ya está en la práctica zanjada esta polémica que hubo en que los diputados o los parlamentarios del Frente Amplio no estaban dando la unanimidad para sesionar hasta total despacho las reglas del uso de la fuerza y que sirvieron además para que la oposición pudiera hacerle directamente recriminaciones. A ver, yo quiero ir quiero profundizar en este tema, ¿ya? Primero, yo creo que es bueno que la ciudadanía sepa que a veces, y pasa bien a menudo, los parlamentarios exageran la importancia del componente legislativo en un problema para poder exagerar también su propio protagonismo en la solución, ¿ya? Las reglas de uso de la fuerza son un proyecto de ley muy importante, pero no es que hoy en día en Chile no existan reglas de uso de la fuerza. Lo que pasa es que están diseminadas en una serie de protocolos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile. Y esto es un proyecto que lo que hace es sistematizar y especificar lo que ya existe. Pero no quiero que engañemos a la ciudadanía, como se ha dado con otros proyectos de ley, transmitiéndole que este es el proyecto que es la bala de plata y que si hubiese estado vigente antes determinadas tragedias que hemos lamentado, no lo hubiésemos lamentado. Eso no es así. Bueno, así lo plantean algunos diputados de oposición en todo caso, ¿eh? Claro, y yo lamento que en un momento de duelo nacional que requiere unidad estemos dando un debate que termina confundiendo, ¿ya? Las reglas de uso de la fuerza son muy importantes porque ayudan a precisar y ayudan a que el día de mañana podamos hacer que las Fuerzas Armadas puedan participar auxiliarmente de tareas de orden público, que son probablemente tareas policiales, pero no es que hoy día no existan, y no es que esto lo hubiese evitado y que se hubiese existido, etcétera. Eso no es del todo cierto, ¿ya? Lo segundo, ahora yo he visto unos titulares que dicen que la diputada Orsini no quería que hubiese reglas de uso de la fuerza. Perdón, la diputada Orsini hizo una propuesta que era sesionar 14 horas diarias sucesivamente todos los días hasta que el proyecto salga. Diputado, es que para poder discutirlo en profundidad. Para allá quiero ir, para que lo explique, porque finalmente se suspende la semana distrital para la Cámara y para el Senado, precisamente para dar total celeridad a este proyecto, con las consideraciones que usted establece. Y a otros dos más. Sí, claro. Y a otros dos más. Al Ministerio de Seguridad y también a la Ley de Inteligencia. Y la ley de inteligencia. Exacto, siendo mi juicio la ley de inteligencia la más importante de las tres respecto de este caso que estamos viviendo. ¿Ya? Pero déjeme avanzar. Entonces, no se entiende, y por eso le quiero preguntar, ¿por qué entonces no se da la unanimidad para sesionar hasta total despacho? No solo la diputada Orsini, la misma decisión tomó Jaime Araya y también usted. A ver, no, yo sí la di. ¿Para sesionar hoy día? ¿Hasta total despacho? Sí, claro. ¿Y no aludió a un problema con el Día del Trabajador y de los trabajadores? No, eso es una mentira Qué bueno que deliberada de la cual me quiero hacer cargo. Perfecto. Yo sí di la unanimidad, pero hice ver que había un problema, ni siquiera hice ver, pregunté cómo íbamos a resolver un problema que es práctico y que es legal, ¿ya? Que es que legalmente la Cámara de Diputados está obligada a tener, funcionarios que tomen acta y que den fe de que lo votado es lo que se convierte en ley. En segundo lugar, estamos obligados reglamentariamente a transmitirle al país en vivo lo que se está votando. Por tanto, se requieren las personas de informática. Y estamos legalmente obligados a que quede grabado en audio todo lo que ocurre en la comisión, por tanto, se requiere el encargado de audio, ¿ya? Lo que significa que pasar de las 00 significa que los funcionarios van a estar ahí. Como es un feriado renunciable, efectivamente se arma un tema. Y yo les dije, presidente, tengo una pregunta súper práctica. ¿Cómo vamos a resolver este asunto que es práctico? ¿Ya? Vamos a conversar con los funcionarios, se les va a pedir por favor que se queden, etcétera. Y la señora Matei, que está empeñada en que
en que la ciudadanía no se entere que los políticos somos capaces de dar discusiones con altura de mira, sino que está empeñada en convertir esta tragedia nacional en un conflicto, en un espectáculo entre políticos lo más polarizado posible. Inventó que yo estaba pidiendo mi feriado. Los diputados no tenemos feriado, no nos corresponde, no tenemos código del trabajo. Sí. ¿Ya? ¿Diputado? Eso es una mentira, no, pero es que quiero decirlo, es una mentira deliberada. Y le quiero decir algo más. El debate que se está dando dentro de la comisión es un buen debate. Yo he perdido varias de las indicaciones que me hubiese gustado haber ganado, pero estamos dando un debate bastante decente, en donde la mayoría de las normas sí encuentran acuerdo. Entonces yo le pido a la señora Matei que ella ponga su experiencia a disposición de la unidad y no de convertir toda diferencia en un conflicto, y mucho menos de transmitirle al país que yo, por preguntar algo que es súper práctico, súper concreto, que tanto así que ¿Diputado? no me llega cuál hubiese sido la respuesta a mi pregunta, lo cual demuestra que la pregunta no era tan tonta. Diputado, no sé si nos escucha porque justo se tuvo que ir. La comunicación. Estábamos con el diputado de Convergencia Social, Gonzalo Vinter, integrante además de esta mesa de Constitución y de seguridad que está discutiendo estos proyectos, entre ellos el de regla de uso de la fuerza. ¿Diputado, nos escucha ahora? ¿Todavía no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Diputado? ¿Diputado está por ahí? Ahora sí parece. Diputado, ¿nos escucha bien o no? Sí. Avísenos cuando se tenga que ir, para que nosotros entendamos que no lo tenemos que volver a llamar. Sí, se cortó la comunicación solamente. Diputado Vinter, sobre el contenido y la discusión de las indicaciones, quería hacerle una pregunta, porque a lo que apela la diputada Orsini era básicamente que aquí había una discusión larga y que es difícil. ¿Puede darnos un contexto más o menos de cuánto se demora la discusión? Porque aquí se presentaron más de 150 indicaciones. Entonces, eso es lo que hace engorroso eso, pero yo creo que es bueno que usted también nos explique cómo se da esa discusión y por qué es tan relevante discutir eso con calma. De acuerdo. Sí mencionar, y vuelvo al punto, que la propuesta de la diputada Orsini no era como que lo hagamos en otra ocasión, era que las sesiones duren 14 horas todos los días, pero algunos lo que querían era que hagamos esto de pasar de largo y que los diputados durmiendo en los pasillos y todo eso, que yo creo que no es mucho lo que agrega, ¿ya? Ahora bien, un proyecto de esta envergadura efectivamente requiere debate. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, y casi siempre, cuando los parlamentarios toman la palabra y hacen ver los errores o lo que les genera distancia de la redacción del otro parlamentario, muchas veces hay persuasión mutua, que es lo que a veces no se ve, porque solo se transmite, y eso yo creo que es responsabilidad de los propios parlamentarios, solo se transmite el conflicto. Pero hay persuasión mutua de errores que eventualmente contendría una interpretación mala de un artículo. Por eso es que los diputados van poniendo indicaciones que van mejorando el proyecto. Tanto así que les voy a contar que casi todo lo que hemos aprobado, que ya debemos ir en la mitad del proyecto, ojo que llevamos muchos meses sesionando esto, vamos como en la mitad del proyecto, casi todo no es ni el artículo presentado en la ley original, ni una indicación de la oposición, ni una indicación de un diputado, sino que es, después del debate, alguien propone una redacción que absorbe el debate. Ok, de acuerdo. Y eso termina, y eso solo se va discutiendo. Sí, claro. Sí, obvio. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que anteponernos a las interpretaciones que los jueces le van a dar a la ley. Sí. Y muy a menudo los jueces se quejan de que cuando ya hay una ley lleva siendo interpretada un año, hay un aspecto, una frase, una palabra que empieza a generar un problema. Diputado, y nuestro trabajo es examinar con tal rigor que eso no ocurra. Claro que sí, para que quede bien el proyecto. Diputado, ahora me gustaría volver un paso atrás en la conversación cuando usted plantea que ya hoy día existen normativas que dan un contexto y un marco orientador al actuar de carabineros y de las Fuerzas Armadas también. En la práctica, entonces, una vez que se implementen las reglas de uso de la fuerza, ¿qué efecto tiene en terreno, en la operatividad de las fuerzas policiales y de orden y de las Fuerzas Armadas, para entender también las expectativas que se generan acá, ¿no? Porque usted decía al comienzo, no es una bala de plata esto. No, en realidad hay ciertas innovaciones, pero una innovación baja, tanto así que Carabineros de Chile lleva 100 años ejerciendo el orden público a través de la fuerza, que es lo que debe hacer, y que este proyecto lo estamos discutiendo ahora no significa que estos 100 años Carabineros ha actuado sin reglas.
¿ya? Sino que Carabineros, para que la gente lo sepa, tiene un protocolo para el uso del guanaco, tiene un protocolo para el uso del zorrillo, tiene un protocolo para el uso de la luma, tiene otro protocolo para el uso del arma de fuego, otro para la de balines, etcétera, uno para los estadios, otro para qué sé yo, ¿ya? Y por eso es que la labor policial merece tanto respeto y por eso es que es tan compleja y por eso es que cuando decimos el debate, perdón que me desvío un poquito de la pregunta original, pero quiero aprovechar que cuando en el debate dice alguien, hay que sacar a los militares a la calle, como si sacar a los militares a la calle fuera resolver necesariamente los problemas de criminalidad que tenemos. No, pues si los militares son personas que están entrenadas para una cosa distinta, que no es resolver conflictos que se encuentran entre los civiles, sino que es enfrentar a un enemigo al que tiene que aniquilar, ¿ya? Por eso es que discusiones como si enfrentamos, por ejemplo, narcotráfico o terrorismo, son súper distintos. En el caso, voy a poner un ejemplo súper concreto de un error en nuestro debate político. Cuando se dice la ley de infraestructura crítica, que yo la voté a favor, ¿ya? Permite a militares resguardar la infraestructura crítica y luego te dicen, oye, en Europa se hace. Y se aprobó esa ley en función del terrorismo yihadista, que es el extremismo islámico, por ponerlo de alguna forma, ¿ya? Entonces te dicen, esto nos va a servir para enfrentar el terrorismo que proviene del narcotráfico. Y uno dice, a ver, los especialistas lo que te dicen es que el terrorismo yihadista lo que intenta es desestabilizar el normal funcionamiento de los países. Y lo que intenta el tipo de crimen organizado que nosotros tenemos, que es secuestro extorsivo, trata de personas, compraventa de narcóticos, tráfico de armas, por el contrario, les gusta que el país sí funcione, quieren que los puertos estén sacando su droga, quieren que los camiones fluyan por las carreteras, etcétera. Entonces son naturalezas distintas de los distintos conflictos, y por eso es que cuando alguien dice, saquemos los militares, bueno, hay que ver a qué, y si aquella tarea que les quieres asignar es parte del entrenamiento que han tenido o no, porque si no, lo que vamos a estar haciendo es la cruel e injusta tarea de que aquello que no es acuerdo entre los políticos, le pidamos que lo resuelva un muchacho de 18 años, al cual nosotros mismos, el Estado de Chile, lo entrenó para otra cosa, ¿ya? Y eso es muy injusto. Ahora, ¿qué certezas encuentran en este proyecto de ley? Bueno, lo que yo creo que es más beneficioso es que sistematiza las distintas reglas y los distintos principios y los distintos deberes del uso de la fuerza del Estado. Y yo creo que lo único que hoy día queda polémica de fondo, porque hay muchas polémicas en una palabra, pero pone esta coma aquí, esta coma allá, que está bien que se dé porque así se hacen las leyes, ¿ya? Lo único que queda realmente polémico es el uso de tribunales militares. Sí. ¿Ya? Diputado, quería... Que es algo que en Chile existió durante mucho tiempo y que luego diversas condenas internacionales nos dijeron, oiga, igualdad ante la ley, si sus tribunales de justicia penales pueden ver al mismo tiempo delitos que tienen que ver con narcotráfico o robo con sorpresa y al mismo tiempo pueden ver delitos tributarios o delitos tan complejos como el caso Cascada, por ponerle algo, entonces también pueden ver delitos en los que estén involucrados los militares. Sí, claro. Diputado, antes que se nos acabe el tiempo y aprovechando que la sesión se suspendió para que no esté nervioso por tener que ir a votar. Con razón no me vienen a buscar ya. Porque le dije a alguien, venme a buscar cuando vote. Sí, acaban de suspender la sesión por 5 minutos. Oiga, quería saber, esta idea que apareció en algún momento, y para tenerlo claro, me imagino que si ya han avanzado en casi la mitad de las indicaciones, quedará pendiente todavía esta idea de los grupos diferenciados y prioritarios, que había presentado una indicación la ministra del Interior. ¿Esto queda pendiente? ¿Ya lo resolvieron? Y si no lo han resuelto, ¿cuál es su postura? Hay varias alusiones, y la que queda pendiente, para ser claro, no es que haya grupos prioritarios y se ha hecho una caricatura de este... Sí, por eso le pregunto. Claro, lo que dice es que la persona que diseña el plan de intervención tiene que tener en cuenta las circunstancias, ¿ya? Entonces yo voy a poner un ejemplo, porque algunos decían, entonces si me está apuntando con un arma una persona, algunos decían caricaturescamente, yo le tengo que preguntar su orientación sexual o su edad para saber si debo repelerla con más o menos fuerza. No, eso no es lo que decía la indicación, ¿ya? Lo que dice la indicación es que cuando vas a actuar en un contexto determinado, tú tienes que tener en cuenta ese contexto. Por ejemplo, si yo sé que adentro de un hogar de ancianos está escondida una persona, la forma en que yo ingreso
tiene que tener en cuenta que estoy en un hogar de ancianos. Pero no significa que ante determinados peligros yo tenga en cuenta quién es el que me está generando el peligro, sino que las reglas de uso de la fuerza tienen muy claro en sus principios que ante determinado peligro lo que se examina es el peligro, no quién lo está causando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la forma en que yo entro a una barra de fútbol no es la misma que la forma en que yo entro a un jardín infantil. Por supuesto, claro. ¿O no? Sí, claro que sí. Es eso más o menos. Ahora bien, como son principios generales del derecho, para serles sincero, tampoco es de extrema gravedad que no quede establecido de manera clara, o si a alguien le preocupa a uno de los grupos mencionados específicamente, para mí tampoco, para serles sincero, es una cuestión que vaya a cambiar el destino del país. No sé si me doy a entender. Y aprovecho de decir esto porque yo creo que cuando yo prendo la tele, veo a mis colegas contando lo que está pasando aquí y pareciera ser que adentro hay una guerra. Y la verdad es que la sesión misma no lo es, ¿ya? Y me parece bien que el país lo sepa. Perfecto. Diputado, muy corto antes de cerrar porque sabemos que se tiene que ir. ¿Usted fue nominado por el presidente o nombrado por el presidente entre los presidenciables del oficialismo? ¿Cómo lo ve? Eso no estaba en la pauta de esta conversación, ¿eh? Pero aprovechamos de preguntarle ya que tuvimos la oportunidad. Usted es muy hábil, diputado. Yo jamás en mis 6 años de diputado he dicho que haya un tema que no me puedan tocar. ¿Ya? Está bien. Pero respondan antes que se vaya. Porque no me lo aguantarían. Porque no me lo aguantarían. Oiga, pero no la pero la está córner, tirando diputado. al córner, diputado. Ya, ok. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿qué le parece ser una de las cartas presidenciales nombrada por el presidente? Lo interpreto como una valoración positiva de mi trabajo como parlamentario, como diputado del 10º distrito de la región metropolitana. Lo cual obviamente que me honra, pero lo interpreto como una forma de decir que piensa que soy un buen diputado. No estoy participando de ninguna conversación real acerca de ser candidato presidencial, ni en mi partido, ni en mi casa, ni conmigo mismo. Perfecto. Diputado Gonzalo Vinter.